Descubre el poder de tu propia transmutación. Cuando recuerdas tu origen, despiertas al alquimista que vive en ti. Enciende tu fuego. Estás en alquimia. Recuerden que el programa Alquimia no es un programa que está hecho para sus oídos físicos, sino para los oídos de su alma. Este es un espacio para recordar lo que hemos olvidado, las verdades sutiles, los saberes del corazón, pero sobre todo y ante todo, aquellas cosas que son importantes, como por ejemplo, quiénes somos realmente. Cada encuentro es una chispa que enciende la memoria profunda de nuestro ser. Mi nombre es Catalina Espinosa y estoy al servicio de esta misión de conciencia y te invito a que lo vivas con toda la intensidad. Y por favor, únete al equipo y al ejército de alquimistas compartiendo este programa para que cada vez más personas conozcan de los temas que estamos tratando aquí, porque cada vez que un alma recuerda, inspira a los demás también a hacerlos. Entonces, muchísimas gracias por tu apoyo, gracias por el like. Y bueno, hoy con un tema que realmente es necesario. Vivimos un poco desconectados en el corre-corre, sin saber por qué las cosas pasan y realmente estamos viviendo tiempos muy, muy, muy especiales. El día de ayer acabamos de atravesar una de las energías más importantes del año y por eso contamos hoy con un especialista, con una persona que vive directamente del sol a la tierra, haciendo esos canales y esas conducciones que hoy nos va a compartir con todos nosotros. Así es que bienvenidos, bienvenidas y sin más, les doy bienvenida al programa Alquimia y empiezo como siempre contándoles el cuento de la semana, que como ustedes recordarán, es el tema que nos pone en contexto un poco de lo que vamos a manejar. Así es que cierren sus ojitos y pónganse en una actitud de estar sentados de pronto en un círculo, de pronto en un cojín, pero de la manera más cómoda y sutil posible. Bienvenidos. El cuento de esta semana dice, El guardián de los ritmos sagrados. Cuentan los abuelos que hace mucho tiempo el sol y la tierra hablaba cada día. La tierra les contaba en sus sueños al sol y el sol entregaba el calor con dirección y fuerza. Cada vez que el sol se detenía en lo alto del cielo o se escondía por más tiempo, abrían juntos una puerta invisible. Una niña muy curiosa llamada Mayú comenzó a notar que en ciertos días del año el viento susurraba distinto y los animales se movían de un ritmo especial. Un día, mientras recogía las hojas en el bosque, encontró a un anciano con un rostro tatuado por el tiempo, y él le dijo, ¿tú también puedes escuchar los ritmos sagrados? El solsticio y el equinoccio son un latido del corazón de la tierra. Si te aquietas por un momento y los honras, te mostrarán lo que es lo que el tiempo ha dejado y que es tiempo de sembrar. Mayú no entendió del todo, pero esa noche al acostarse, puso sus manos sobre el corazón y escuchó. Era un tambor suave, muy antiguo, que marcaba el mismo compás del cielo. Desde entonces, cada vez que uno de estos portales se abría, ella danzaba. Danzaba para recordar, danzaba para agradecer, danzaba para que la tierra y el cielo supieran que alguien aún las escuchaba. Bueno, hoy compartimos este espacio con nuestro gran Lucky Lenin. ¿Cómo estás, mi querido Lucky? Como había Oh, dicho, transitas tú entre el cielo y la tierra con sabiduría y curiosidad, diría yo. Y muchos son, y muchos son. ¿Cómo estás, mi querido Lucky? gratitud, Cata, por tu ventanita, el espacio una vez más. No sé si me escuchas bien. Sí. Gratitud a las personas que se conectan, a Katia y Michelle que está por ahí en los controles y por su tiempo y su disposición. Me conmueve tu cuento porque empiezas de una forma tan simbólica con el momento que es como que adelantaste algo a lo que yo quería compartir hoy día. Agradezco que me tomes en cuenta. Yo, como todos, solo soy un aprendiz. Estoy tratando de recordar cosas que son esenciales, como volver a comprender o recordar estos pulsos que tienen que ver con algo que siempre estuvo. Entonces, hoy vamos a hablar de una puerta, de un gate, que es el solsticio. Y tu cuento tiene que ver con eso. Para mí, la comunidad, si es que estamos en este primer sonido, en esta primera textura de lo que sería Era de Acuario, es la transmisión de lo colectivo, de lo común, de lo que a mí me sirve y puede ser compartido. Entonces tú das esa simbología con un sabio viejo, o sea, no es una cuestión de edad, sino de kilometraje, de carrete en la vida.
de alguien que tuvo el pulso de detenerse y de ver más allá de su nariz. Ujú. Eh, entonces sí, cuenta por ello tu historia que los mayas o los de las culturas ancestrales de los primeros habitantes de la Tierra contemplaban los ex o las estrellas, E con K, ex, y se, y se maravillaban. Entonces, la misma historia tiene que ver con todo el planeta porque en el norte o en las culturas eslavas o nórdicas eran los wonders, los sorprendentes, los maravillosos, los maestros. Y estas estrellas, algunas se repetían y otras estaban fijas. Entonces ellos con esa contemplación continua, también se dieron cuenta que habían estrellas de distintos colores, de distintas formas y tamaños, y hay estrellas que son visibles al ojo y hay cosas que están mucho más allá que se empezaron a ver con la tecnología desarrollada por los humanos. Y Perdón, sigue. de esas luminares son dos las que más marcan el pulso de la vida en el planeta. Es como una paridad, como un padre-madre, no biológico, sino energético, de espirituosos, de espirituales. El sol y la luna. Señalo al sol primero porque es la energía dadora, la energía de acción, la energía que irrumpe, que abriga, que quema y que permite como que cocinara o de alguna forma horneara desde hace eones la tierra para que la tierra reproduzca el milagro de la evolución, de la vida en evolución. Si nos ponemos a pensar qué habrá sucedido en esa danza que abriga del sol para que la tierra haya hecho su fermento de vida. Y asimismo la luna refleja estos rayos que el sol irradia. La luna es más reflexiva, es más intuitiva, más introspectiva. Sucede que el sol, ya entrando en la materia de hoy día, no está fijo como nos Luqui, enseñaron en la escuela. perdóname que te interrumpa y un segundito nomás. En esta danza sagrada que tú acabas de decir, de justamente el sol y la tierra, el sol que nos habla y la tierra que nos invita a escuchar todos estos movimientos, yo creo que aquí hay que hacer un énfasis antes de meternos en este tema que es importante recordar, y es justamente señalar este tema del calendario como nosotros lo vivimos. Ajá. Porque hay una realidad que tú que estudias todos estos ciclos cósmicos, estas implicaciones que están bajo un calendario que no está sincronizado realmente con estos ritmos Los naturales. pulsos ¿Nos puedes naturales. contar un poquito, por favor? Esto es súper interesante lo que mencionas. Hay que entender que el calendario gregoriano eh, fue, em, fue una estructura mental para entender un tiempo lineal en la materia. Es como que nos dieron una medida de tiempo que alteró toda relación con la naturaleza y nos separó. Por eso es que tenemos nombres además con una representación masculina, como julio, agosto. Son nombres con esa energía patriarcal, ¿no? De imposición, pero que alteraron y que justificaron estos movimientos de una manera numérica que nos separó, porque estos meses tienen una alteración tan brutal que unos tienen 31, 30, 28 y nadie se pregunta por qué ni de qué forma. Pero la constante del pulso natural en la Tierra tiene que ver con el ciclo lunar y con el ciclo solar. Estos, no sé si has oído que a veces hay tendencias de los gates o de los portales que es 88, Ujú. 77. Yo en estos portales se me cruzó el gato por la pantalla, no es una buena No, señal. y sabes que me encanta porque justo te iba a hacer notar eso y me encanta la espontaneidad y me encanta cuando estas cosas pasan, porque digo, a veces no necesitas manejar la cosa intelectualmente, estas cosas hablan, porque por ejemplo, el gato es mostaza, tiene un color dorado bellísimo y la energía del sol está muy ligada con energía felina, entonces es como, por si acaso aquí estoy si me necesitan. No necesitas explicarlo de una forma lúdica. A lo que voy es Ujú, que antes, cuando supongo yo teníamos una conexión más natural, no tan concreto, no digo que lo uno sea bueno y lo otro sea malo, funciona de distinta forma, pero en ese momento la contemplación era la escuela principal de todo, ¿no? Y en esta contemplación, las personas, como el sabio de tu cuento, empezaron a darse cuenta que habían particularidades. Te hablaba de estos gates que son
creados en una relación mental con una formulación numérica del tiempo. Y te dicen gate 88. Para mí es como un egregor, como una creencia colectiva que te hace suponer que en esa fecha numérica va a pasar algo. Personalmente, y como yo concibo la astrología y la astronomía, para mí un gate es el solsticio y el equinoccio, que son danzas pares. Hay un solsticio de Cáncer y un solsticio en diciembre de Capricornio. Si vos ves las fechas en las que estas puertas planetarias abren esos pulsos en el planeta, para nosotros en el hemisferio norte empieza el verano. Vos hablaste del sol y del gato y de lo dorado. Terminamos clases, junio es el mes del Hatun Puda, del Inti Raymi, de la gran celebración que tiene una ancestralidad que no sabemos de cuándo vendrá, pero ya es la época de cosecha, es una fecha de celebración, ¿no? Por ahí la pareja me contaba que danzan el Inti Raymi y en ese zapateo, el zapateo es para yo sabía que era para despertar el latido de la tierra, pero ella me dice que es para equilibrar el cambio de la rotación, para que la tierra no gire más de lo que le corresponde. Entonces, con el zapateo vuelves a armonizar el pulso de la tierra que se mueve grados que son minúsculos, pero hacen que el sol proyecte o irradie con su fuerza pránica y su luminiscencia de una forma distinta. Sol estacionado. El sol está quieto, el sol es ticio, el sol se detiene, no es un X, una igualdad, un rayo vertical, una ortogonalidad del axis y de la luz proyectada casi a 90 grados. Nosotros que vivimos en el Ecuador, que divide los hemisferios, podemos entender esto eh, casi con el cuerpo, ¿no? Uno siente el verano, es como que todo se vuelve más seco, es un verano, el clima, pero para las personas, especialmente que nos escuchan en los Andes, acá en Quito, si ustedes tienen la disponibilidad de despertarse un poquito sobre las 6 y tienen cómo ver desde alguna ventana hacia el este, que es por donde nace el sol, se van a dar cuenta que el sol está saliendo por el Cayambe en el 21 de junio. Y esto te da de alguna manera la lectura de por qué en el norte, Otavalo, Cayambe, Ibarra, las danzas del Raimi, del Inti Raimi que se celebra, son más fuertes o tienen más razón. Entonces el sol, en el solsticio de- del calendario gregoriano, como ellos no tienen cómo datarlo, te dicen que está entre el 20, 21 y 22 de junio. Y lo mismo pasa con el 20, 21, 22 de diciembre, con el 20, 21, 22 de octubre y con el 20, 21 de marzo. Estas cuatro puertas que menciono marcan los equinoccios y los solsticios. No sé si podemos compartir la primera imagen que te envié, aunque está en inglés, pero es muy básica para que las personas entiendan un poco de lo que estoy hablando. Si nos ayudan en producción Por con esta favor. imagen, porfa. Bueno, ahí nos vas a contar un poquito al respecto de qué representa esto energéticamente y qué portales son estos, ¿no es cierto? Sí, pulse dos veces para entrar con la pantalla completa. No sé si es nosotros o ellos. Pero bueno, a lo que voy es que en el sol estacionado, si es que nosotros estamos en el Ecuador, nosotros estamos hacia el norte, ¿no? Está pequeñita la imagen, pero ahí más o menos vemos el movimiento del Sol con respecto a la Tierra, eso. La Tierra estaría en el centro. Eso que dice la eclíptica, es como el movimiento del Sol por el zoológico astrológico, que son los signos zodiacales. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis. Esta rueda continua, el Sol está haciendo esa danza. Entonces imaginamos en el centro, esa que tiene la flechita, el Sol se mueve en esa disposición. Y la Tierra está moviéndose también en su propia rotación y traslación. Pero como los dos se desplazan, voy a ponerlo de forma un poco gráfica, este cuadrado es la Tierra y este que tiene este símbolo es el Sol. Entonces el Sol está como quieto, pero hace su danza y la Tierra se va moviendo
mientras el sol hace la danza. Pero hay veces en que esto está más cerca o más lejos. Y en esa angulación es cuando suceden los cuatro portales. Dos, que son los equinoccios. El uno dice en equinoccio de otoño y equinoccio vernal. Y el otro, que son las dos puertas, que son el solsticio de verano y el solsticio de invierno. Para nosotros, como estamos en el norte del Ecuador, decimos solsticio de verano. Pero si vemos lo que pasa de Chile hacia Argentina, o los países que están hacia la parte baja del equinoccio, no quiero decir norte-sur, sino la parte que parecería que está debajo, ellos tienen, como el sol está más lejos, tienen el invierno, entonces tienen su solsticio de invierno. No sé, pensando en Galápagos, ya baja el clima, porque está bajo del Ecuador, de la línea ecuatorial. Ujú. Luque, aquí te hago una pregunta. De alguna manera, como hablábamos hace un momentito, no sé si podemos quitarle ya un ratito la imagen para poder ver que Luque incluso estaba haciendo una explicación con unos símbolos y todo, y claro, teníamos la proyección, pero en todo caso, estos portales son importantes y como tú señalabas, se producen cuatro veces, porque yo concuerdo contigo con estos portales numéricos, que si bien es cierto, bueno, sería entrar en temas de numerología, pero hablando realmente de energía, de fuerza y potencia, estamos hablando de que incluso culturas como la andina, la celta, la druídica, siempre estuvieron observando a los astros, siempre basaron todas sus energías y todo en todo esto que hoy nos estás contando. Esto tiene una energía específica. Dependiendo cada signo o cada elemento, ¿no es cierto? Vamos a ir un poquito más a la parte práctica. ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo esta energía incide dependiendo dónde tú estés en toda esta carta astral que implica, ¿no? Claro, yo lo llamo solsticio de cáncer, porque el solsticio, eh, en este caso, tiene que ver con la cercanía de la luna al sol. Imaginémonos que esto es la luna, ¿ya? La luna es este blanquito pequeño. Entonces la luna, que está rotando alrededor de la Tierra, de esta forma, ¿no es cierto? Y el sol está, parecería que manteniendo un eje. Este sol proyecta los rayos tanto a la Tierra como a la luna. Pero cuando la luna se acerca como al sol, por así decirlo, o se interpone entre la Tierra y el sol, suceden las lunas nuevas. Las lunas nuevas son los momentos de inicio. Por eso te dicen en la luna nueva siembra o planta la semilla. Es la luna que está ausente en la noche. No es como la luna llena o la luna creciente o el cuarto menguante que vos vas viendo una uña de color por ahí que va decreciendo. Pero cuando es la luna nueva es como que no hay luz en la Tierra. Y eso permite que todo el proceso de interiorización se expanda, sea más potente. Entonces, en el solsticio marca el calendario la entrada de Cáncer, que es el nuevo signo después. Ahorita estamos en Géminis, para los que han nacido entre junio y mayo, ¿cierto? Celebran su cumpleaños. El siguiente animal del zodíaco es Cáncer. Cáncer no solo como la terminología de esa somática que tiene que ver con la emoción y el afecto, es como una coraza que contiene algo. Por eso cáncer tiene mucha relación con lo intuitivo, lo personal, el hogar que te contiene. Yo estoy haciendo este en vivo en un hogar, estoy en una casa, estoy en un cuarto, hay una cama, alguien está preparando alimento abajo, están las mascotas. El solsticio de cáncer tiene que ver con la familia. Y menciona esto suficiente, resaltando ese elemento, porque es en la familia donde, es en el hogar, donde la presencia femenina tiene mayor protagonismo. Es cierto, nosotros como hombres construimos la estructura hogar, pero es la mamá la que mantiene el fuego del hogar, el alimento, el cuidado. El hogar fue el primer banco, el primer hospital, la primera iglesia, porque es en el hogar donde se transmite. eh, Esta abuela de tu cuento fue donde un abuelo que vivía en un hogar, que le transmite un fuego, le transmite conocimiento. Entonces, por eso este solsticio es muy importante porque es como una invitación a la condición de humanos a lo que no llegamos aún. Porque en el hogar también nacen las guerras, las diferencias, la cultura, el fanatismo. Y es muy loco que justo en este solsticio, con la entrada de la luna nueva, tienes un aspecto
convulso en Norteamérica, en algunas provincias, ciudades, distritos, y tenemos un tema muy caldeado a nivel nuclear en esa parte de Gaza y de Palestina, ¿no? Donde es como que estarían peleando culturas, hogares, y ese avatar que Y pasó por el planeta te dice a tu enemigo también, entiende que va a morir como tú, trata voy a pronunciarlo, de amarlo. ujú, Es en el hogar donde hacemos ese aprendizaje. Por eso este solsticio, que marca cierta intensidad con respecto a lo que está pasando planetariamente, sería una invitación a que los hogares, no les digo que vivan sin violencia, sino que aprendan a bajar el volumen de la violencia, de la intensidad. Es un solsticio que te invita con esa luna nueva a, a medir tu caos emocional, tu reacción emocional, algo así. ujú. Y ahora con lo que tú me dices, puede ser una respuesta a algo que justo ayer conversaba yo con una amiga y yo le decía, oye, algo está pasando energéticamente porque hablo con la una, está en Canadá, hablo con la otra, está en Inglaterra, hablo con un amigo en Argentina. Entonces estoy hablando de geográficamente diferentes puntos. Sin embargo, hay un punto en común, todos movidos familiarmente. ¿Tiene que ver con esto? Lo peor de un astrólogo, que es como yo me etiqueto, es mi oficio, es astrojustificar una realidad. La Ujú. astrología no determina, no es como un decreto, pero sí es radiográfica, sí describe. Entonces, para mí la astrología me sirve como un mapa para entender una situación en la que entro con un pulso planetario. Entonces, no quiero decir que es por eso, pero sí quiero señalar que hay algo con respecto a esta temática hogar, familia, que está caldeado, Mm, que manifiesta cierta intensidad. Migrantes desplazados que no tienen un hogar y que son nuevamente expatriados de un lugar al que deben con un sueño, eh, migrantes que no tienen ya ni siquiera acceso al mar y que están bordeados por un muro y que cada vez los tienen arrinconados. Es una condición muy de familia, ¿no? De, de realidades que a nosotros no nos tocan directamente, pero por esa misma razón nos permiten reflexionar, porque nada, yo soy otro tú, está pasando, pero no me está pasando a mí directamente, pero tiene que ver con mi con mi propio ejercicio de la violencia. Entonces, ujú. en este solsticio, siempre te decía de estas estrellas que se mueven, se van moviendo, los solsticios son las puertas, y tú me dijiste, cierra la puerta porque se abre esta puerta y pasa una energía por ahí. Y en este caso, no sé, entra un zapato, entra un gato, entra un viento, entra un mosco, pasa alguien barriendo. Esas energías son las que entran en esos portales. En este momento, en el solsticio de Cáncer, hay una energía muy particular que es expansiva y tiene que ver con Júpiter. Júpiter es metafóricamente o desde el mito, habla del benefactor, le dicen, ¿no? A mí me gusta más Saturno, pero Júpiter, todo el mundo le quiere porque cuando te pasa a vos Júpiter por tu carta natal, digamos por tu sol, hace que algo se expanda. Incluso Mm. puedes crecer hasta de tamaño, de volumen, en peso. Pero claro, Júpiter está en el territorio del hogar, entonces Júpiter va a elevar el volumen de todas las dinámicas parentales, relacionales. eh, no te digo como que va a haber una disputa, una pelea, pero o sea, alguien tiene que endeudarse para comprarse una casa o un hijo tiene que irse de la casa a estudiar fuera. Esas dinámicas donde la temática hogar se van a ver alteradas o irradiadas, porque está el Sol en Cáncer y está Júpiter en Cáncer. Y esta entrada del solsticio, el solsticio se marca de alguna forma en los signos cardinales. Los cardios son los ejes del cuerpo. Entonces tenemos cardios, no sé, en el cuello, la columna vertebral, la cadera, los hombros, las falanges, el codo, el tobillo. Estos lugares que te permiten flexibilidad. No sé si has tenido un esguince alguna vez que te doblas el tobillo más de la cuenta y que no puedes mover el pie. Entonces estos cardios, Doloroso, por cierto. doloroso, ¿no? Estos cardios marcan
la acción. Entonces, los signos cardinales son Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Y en esta polaridad, Aries danza con Libra en un eje de transmisión y Cáncer danza con Capricornio. El primer momento de ese pulso planetario o natural de la Tierra sucede en Aries, con la entrada de la primavera para nosotros, el 21 de marzo, que es una fiesta muy linda, ¿no? También. Ujú. En otras condiciones planetarias se celebra otra entrada, no la primera, sino el otoño, por así decirlo. Pero para nosotros el calendario planetario empieza en Aries. El 21 de marzo es cuando el sol eh, renace del invierno. ¿Te acuerdas? Diciembre, el frío, las lluvias, y en marzo es como que empieza a abrigarse, empiezan las floraturas, se siembra la semilla que se está cosechando ahorita, ¿no? Luego 3 meses ya. Y de marzo, de ahí pasamos 3 meses y nos vamos a junio. En el 21 de junio, luego del equinoccio de primavera o el equinoccio de Aries, sucede el solsticio de verano o el solsticio de Cáncer. El de verano para nosotros, de invierno para otro lado. En Ok. el solsticio de junio sucede otra danza. El equinoccio reparte el sol por igual, en un equilibrio. Por eso para nosotros las fiestas del equinoccio son fiestas de sol recto. Mi proyecto solar tiene la L recta, por eso mismo, porque el sol marca una gradación donde el sol acá es vertical. Entonces los equinoccios te invitan a la verticalidad. Los solsticios, en cambio, eh, me da la sensación de que tienen la representación más real o más coherente de lo que sería la luz y la sombra. Porque el Ujú. solsticio, que se queda quieto el sol, se estaciona el sol, da la sensación de que el sol tiene más tiempo de proyección. Entonces, por eso para algunas latitudes, para algunos lugares del planeta, son los 3 días de mayor luz. O sea, es Ujú. como que el sol tiene casi 24 horas de escenario. Eh, eh, Porque están en una distinta posición. Nosotros estamos en el Ecuador, entonces le vemos al sol nacer un poquito eh, con mayor protagonismo, pero para otros que les irradia el sol con mayor angulación, les da la sensación de que hay más luz, entonces tienen días más largos. Y por ende, hay otros donde hay eh, noches más largas. El solsticio de junio, en algunos lugares del planeta, representa los 3 días de mayor protagonismo de la luz y los 3 días de mayor oscuridad. Mm. Y es la polaridad manifestada, ¿no? Por eso me encantan los soles estacionados. Y si estamos hablando de esta dinámica familia-hogar, esos pulsos luz y sombra se van a ver de alguna forma expresados, alterados, em, irradiados también en el aspecto personal. ¿Quién es el hogar? ¿Tu mamá? ¿La estructura? ¿La puerta? ¿Quién es el hogar? Te pregunto. Ujú. Las Y, personas. y les pregunto a todos. Entonces, Ujú. si es que esa figura del hogar la paso al conjunto habitacional y luego al barrio y luego a la provincia y luego o al distrito y luego a la provincia y luego al país y luego al continente. El problema del hogar es que en este aprendizaje de sobrevivencia, el hogar de alguna manera también fue la escuela de si nos salvamos nosotros, estamos bien, no importa lo que pasa afuera. Mm. Entonces, en este momento planetario, yo lo que siento con los pulsos que se ven en este mapa natal, que vamos a verlo en un rato, es que es como una invitación a lo humano, que yo considero que todavía no llegamos a ese grado de humanidad. Todavía somos bípedos Ujú. racionales que hemos aprendido a pensar y a actuar desde el pensamiento o desde esto que algunos dicen no tiene sentido común. Cuando la humanidad aparezca en el planeta no va a ser necesario un sentido común, porque lo común señala lo diferente. Yo Ujú. necesito hacerme amigo de la Cata porque tiene temas espirituales o tiene plumas de mi color, pero no me puedo hacer amigo de Michelle porque ella solo maneja lo técnico y las redes.
Va a llegar un momento donde lo común ya no se separe, sino te des cuenta de que es algo que te integra, que la humanidad en este solsticio, que ese sería como mi decreto o mi pedido hacia mí mismo, dentro de mi familia, empezando ahí, llegue a tener la sensación de lo común, de lo igual, no de lo diferente que nos, como en los Upanishads dicen, nos genera miedo, es lo distinto lo que nos genera miedo, pero lo distinto también es lo que nos iguala, porque nos da la condición dual de vida-muerte, de compartir aire, de compartir tierra. Entonces, este solsticio te permite reflexionar en esa condición de tu acción en el hogar. Se pasó otro gato, ¿viste? Este es el gato más. Están los gatos felices de la vida haciendo su protagonismo y eso me encanta, qué hermoso. Bueno, entonces vamos a aprovechar esta breve pausita que nos hizo el gato para poner por favor, la carta astral que Lucky nos había preparado para que nos cuentes un poquito de los movimientos astrológicos que se presentan. Y lo que sí vamos a empezar a ver el tiempo porque realmente el tema está tan vasto que podríamos hablar toda la mañana. Pero sí, a ver, te dejo para que nos cuentes qué nos quieres contar con esto. Este es un mapa natal, está proyectado, yo vivo en Quito, en Ecuador, así que no lo hago con el meridiano de Greenwich como lo hacen todo el mundo para hacer un análisis. Yo digo, voy a hacerlo con mi condición, con mi barrio. Entonces, si podemos ver hacia abajo, es como que todo está, todo, como que fuera un bol, como que fuera una taza, todo está grave hacia acá, como que tiene más protagonismo, más ingredientes, como que hay cierto peso, ¿no es cierto? Em, yo no puedo señalar, pero si tal vez mueves el cursor, Michelle, por ahí hacia abajo tienes los distintos planetas. Exacto. Cualquiera que topes, yo te lo señalo. Hay ese círculo rojo con el punto en la mitad es el Sol, que está en el signo de Cáncer. Y al ladito está el glifo que representa a Júpiter. Entonces el Sol ha entrado en Cáncer a los 0 grados. Es como que ahí se marca el solsticio. Eso quiere decir que el día 20 de junio del 2025 a las 9:42, o sea, hoy día, entramos en el pulso del solsticio. Como hubo otros países donde el sol ya pasó, por eso para otros países el solsticio empezó ayer, el 19. Y este sol en cáncer marca este gate o esta puerta que tiene que ver con la familia, porque cáncer es el hogar, ¿no? Es la familia, es de alguna forma la relación filial parental de quienes nos cuidan, de quienes nos alimentan. Con esta entrada a estos grados de cero es que todo comienza. Pero la particularidad de este momento, esto es como información dura que tal vez no se puede entender, es que tenemos hacia el lado izquierdo, no sé si puedes señalarlo, Michelle, hay uno como un audífono. Exacto. Al ladito del audífono hay un símbolo rojo, ese es Saturno, y al ladito está Neptuno. Ellos están en Aries. Entonces la relación, como te decía, Aries marca el primer movimiento del Sol en el 21 de marzo y después al 21 de junio está el solsticio. Entonces, esta angulación en astrología se llama cuadratura, es una relación de fricción, de intensidad. En Aries está ese abuelo sabio que vos mencionabas en el cuento, que es Saturno, que es el que rige los tiempos, la disciplina, el orden. Pero también está Neptuno, que es aquel elemento que hace que nosotros creamos en hadas, en duendes, o que hablemos con los enchufes, o que tengamos una afiliación con una religión. Entonces es un momento como de concreción de lo espiritual. Yo siento que es como que incluso las religiones se van a desarmar porque Saturno exige coherencia, exige disciplina. Es una religión que te justifica que es la verdadera y que toma desde su creencia eh, ensañarse con los niños, para mí ya no es algo en lo que puedo creer, por sentido de humanidad. Entonces, Ujú. estos dos aspectos están sucediendo mientras el sol entra en el aspecto familia, hogar. Es un pulso muy complejo para el planeta, por eso te digo que no es tan fácil hacer un pronóstico, una predicción, sino es una invitación a una revisión personal. Ujú.
Bueno, volviendo ahora a los rostros también, Luqui, un poquito, como dice esa gran máxima, ¿no? Como es arriba, es abajo, y si bien es cierto en este mapa, muchas gracias, Tati, por proyectarlo, como este mapa nos muestra cómo está en todo esto, también, primero aquí quisiera hacerte una pregunta, haciendo justamente relación a esta máxima que te decía, como es arriba, es abajo. Ajá. Esto que tú nos permitiste ver ahora es el cielo, ¿cierto? ¿Qué señales que de alguna manera yo sé que tú dices que es difícil hacer una proyección o una predicción general, pero qué señales deberíamos ver en nosotros con estos movimientos que hay ahora? Eh, a ver, esta pregunta puede ser capciosa, porque Ujú, algunos van a decir yo no tengo madre, o mi madre no, murió en el parto. ujú. Sistémicamente hablando, es ahí donde conjugo mis dos pies, la astrología y lo constelar. Eh, ¿Por qué la madre es como el elemento más relevante en lo sistémico? Es la gran pregunta. ¿Por qué todo de alguna manera deriva a la relación filial que tenemos con la madre? Salud, economía, relaciones. Eh, También tiene que ver con el padre, porque nos saca al mundo, nos enseña a pensar, nos enseña a accionar, pero la madre, hay que entender que nosotros como especie, a diferencia de los otros mamíferos, dependemos al inicio de la vida completamente de esa figura parental que es la nodriza, que nos, además de llevarnos dentro, nos parió. Más allá de que no hayamos experimentado la convivencia con este arquetipo materno, tenemos madre y padre. Pero la madre, para los que tuvimos eh, ese privilegio de compartir con ella, en esa primera infancia fue la que nos dio de lactar, nos alimentó, nos cuidó, y en un lenguaje de profunda simbiosis entendía nuestros pulsos. Si teníamos hambre, sueño, si había que cambiar el pañal. Es muy intuitivo. A eso es lo que quiero llegar. Entonces, este momento es es como receptivo, intuitivo, es un momento muy íntimo, muy profundo, muy emocional. Entonces, entender que si se van a alterar las emociones que tienen que ver con la luna y la luna vive bien en cáncer, la luna es el elemento regente en este pedazo del pastel zodiacal que es cáncer, las emociones van a ser el indicador. Mm. Entonces, quizá estemos más conmovidos por situaciones planetarias, situaciones personales en el hogar. Ese sería un indicador eh, genérico, la parte emocional. La parte Perfecto. emocional. La ¿Qué parte te digo? emocional es lo que más se nos va a mover ahora. Ahora, Lucky, hablando de que estamos tan desconectados que vivimos incluso dentro de un calendario que se llama calendario gregoriano, que nos marca de diferente manera totalmente todos estos ciclos, todas estas cosas, ¿cómo podemos hacer ya en lo cotidiano, en lo práctico, para poder conectarnos nuevamente con estos ritmos, con esto que realmente está marcado por la naturaleza? No sé, pregúntale a ChatGPT, diría, ¿no? Si estamos entrando en ese Ahora punto. tenemos la maravillosa bendición del chat Ahora, GPT. ahora tenemos cómo resolverlo todo desde esa inteligencia mineral, que es el Ujú. sílice, ¿no? Eh, en- eh, el sílice como reino mineral. Pero bueno, más allá de la mala broma, una de las sugerencias para los que vivimos acá en Quito, y por más de las luces parásitas de la noche, cuando tengan opción de ver el cielo, aunque no sepan qué están viendo, es la contemplación la que te permite la reflexión, la introspección y te permite maravillar. Entonces, si no puedes ver el cielo, contempla a la persona que te ayuda en el hogar. No te digo tu madre, pero a una persona que por oficio te ayudó a estar planchando la ropa, te ayuda con la jardinería. No es tu miembro sanguíneo, pero estás sirviendo al funcionamiento del hogar. Y es con la contemplación, eh, el recurso que te permite a ti reflexionar si es que estas personas tendrán un papá o una mamá, y ahí es cuando puedes comparar. Ahí es cuando Mm. esa sensación de privilegio de tengo o no tengo te confronta con la realidad del otro. Es como poder volver a conectarnos con estos pulsos, como estamos en el pulso del hogar, sería contemplación con el hogar. Estoy pagando un juicio de alimentos, me tuve que separar, ya no vivo en la casa, tengo una cama de 3 plazas y ya no duermo ahí, estoy viviendo con una hermana eh, o voy a ser papá y tengo mucho miedo porque no sé cómo, voy a ser mamá y soy primeriza
en mi familia tenemos que despedirnos de la abuelita porque tiene que salir del plano material o eh, voy a decidir una mascota que va a ser mi miembro de familia o tengo que hacer una mudanza. Reflexionar en los aspectos del hogar. Tengo que, mm, no sé, quiero preparar alimentos, quiero compartir algo con la familia, porque la dinámica del hogar es íntima, pero es algo que se intercambia. Es el intercambio. En el hogar, te digo una vez más, y lo repito y cierro con esto, la primera universidad, la primera escuela, el primer templo, la primera iglesia, el primer hospital, el primer banco, sucede en el hogar. Y esos transmisores, más allá de este conjuro patriarcal que hace que los papás nos desplacemos, casi siempre están siendo sostenidos, son las madres las que transmiten el legado. Por eso te digo que tu cuento me gustó porque le diste un protagonismo al masculino. No fue la abuela sabia, fue un hombre sabio, más allá de una jerarquía de bueno o malo. Entonces, reflexionar sobre nuestro rol en el hogar, así esté viviendo solo, porque alquilo un cuarto. Ese es mi hogar. Duermo en un colchoncito, duermo. ¿Qué es y qué soy yo en mi hogar? Ujú. ¿Cómo De colaboro? ¿Cómo acuerdo. participo? De lo que te escucho, la palabra clave en este tiempo se podría decir que es hogar, ¿cierto? Hogar como implique, lo que implique hogar, porque eso también es otra cosa. Muchas personas a veces dicen, no, pero es que el hogar es tanto y ahora que hay tanta ideología y tantas cosas también, entonces es súper complejo. Lo que implique hogar es hogar. ¿Qué sería hogar? Esa es la gran pregunta. ¿Qué es un hogar para Ujú, mí? Lo que nos han implantado como ese modelo perro, gato, cerquita y casa adecuada ujú, o el lugar donde yo aprendo, enseño, comparto. ujú. Para mí el hogar es ese lugar al que siento pertenecer. Por eso hacía esta comparativa de casa, conjunto, barrio, distrito metropolitano, provincia, país, porque hay un sentido de identidad en el hogar. Es tan loco que vos ves ahí esta primera guerra cuando alguien te dice, no, vos naciste en este hogar y eres de un equipo de un fútbol, y vos naciste en otro equipo y no somos iguales. Que nuestros hogares no se separen en la diferencia, sino que busquen hilos o se enhebren en condiciones similares. Ya, bacán, juegas en ese equipo de fútbol, yo juego en este mismo equipo de fútbol, pero estás tomando agua de la Pupichincha y Si estás pisando el mismo piso de Quito. y estás pisando la misma corteza terráquea. Es esa Ujú, la ujú. reflexión, porque si no, Sí. no hay forma de que la diferencia nos iguale. ¿Cómo Y es hago? muy, perdón, Luqui, y es muy, bueno, y esto un poquito saliéndome del tema que estamos manejando hoy, hablando de este tema de sistémico, familiar, de constelaciones y todo, es muy interesante cómo de alguna manera dentro de la familia, porque con lo que tú acabas de señalar ahora, me venía una imagen muy puntual, como tú dices, cuando naces en una familia, vienes con un sello de, esta es tu religión, esto es lo que vas a estudiar, estos son tus gustos, esto vas a comer, así te llamas. Entonces ya vienes con unas improntas cargadas por ese núcleo familiar. Y resulta que en el camino, ¿no es cierto? Empiezas y dices, ah, pues es que a mí no me gusta el fútbol, yo prefiero sentarme a leer, me invento. Ah, es que a mí no me gusta esta religión, me doy cuenta que hay cosas que no son coherentes, entonces mejor me retiro un poquito. Entonces es como ir encontrando tu verdadera identidad y por eso también el propósito de este programa, ¿no? Recordar realmente quién somos más allá de todos esos patrones aprendidos. Claro, qué lindo esto con lo que vamos cerrando, porque el hogar también te condiciona y uno por condición siente que no va a pertenecer si es distinto. Ujú. Digamos, entonces yo hay cosas con las que no comulgo del pasaporte 593, aunque escucho esos render que dicen, si no naciste 593 nunca vas a entender lo que es vivir acá, ¿no? Pero Sí. claro, ¿en qué momento 593 ya no es Perú, ya no es Colombia? Esa es como mi gran pregunta con este solsticio. Sé que es una pregunta que no la voy a resolver, pero ¿en qué forma, porque la pregunta me la hago a mí, entonces la comparto, en qué forma yo acciono hasta este ideal de una gran familia humana?
Qué Eh, hermoso y qué bonito intencionar eso, ¿no? Desprenderme de pronto de mi ideología, de mi lo que creo, de lo que creo que haya sido, y abrirme a esa posibilidad de mirar a todos como lo que realmente somos, una y sola esto, familia. y esto discerniendo que, o sea, no por eso yo voy a hacer una práctica que no esté conmigo. Ujú, Ah, estoy abriendo el espectro a esa puerta hogar donde todos somos bienvenidos, donde todos tenemos que pertenecer, porque estamos encarnados en la materia, pero que yo tengo esta libertad de decir, ah, pero con eso no comulgo, pero ya lo veo, por lo menos lo veo. ujú, qué hermoso. Luqui, ¿tú qué haces para hacer esta celebración en estos portales, en estos ritmos sagrados, como habíamos decidido llamar? Para mí, la meditación activa que más me funciona siempre ha sido el baile. Mm, Entonces, yo lo que hago es mucho es observar al sol hace muchos años, muchos años, muchos años. Veo pocos segundos de cierta hora antes de las 9, pero como estoy en el Ecuador, 6 de la mañana, 7, y siempre voy viendo al sol. Y me encanta cuando el sol tiene un halo de 7 colores, es como un arco iris. Es un fenómeno físico-matemático, como que hubiera una lente que proyecta un arco iris en el sol. Entonces, casi siempre, casi siempre, esto es muy loco, cerca a los equinoccios y a los solsticios, en el Ecuador, que es donde vivo, en Quito, siempre el sol se pinta y he visto esta señalética. Entonces hago eso y a veces sucede, a veces puedo tener la dicha de ver un sol cuando amanece y digo, uy, está pintado, está vestido en siete. Esa para mí es una señal en mi código con el sol que digo, ah, me está hablando, me estoy reconectando con ese pulso. Más allá de que lo sienta o que lo piense o que lo justifique, no es racional, es intuitivo, es animal. Es como decir, estoy entrando por esta puerta que para mí es verano, que significa viaje con la familia, que significa ropa más ligera, que significa incendios, que significa el caos, que significa también eso, ¿no? Pero, ¿qué hago? Bailo. Entonces, siempre en el solar trato de, como mi proyecto tiene que ver con el sol, aunque se llame como un emplazamiento, para mí estos días solares sí son los equinoccios y los solsticios. Entonces, bailo salsa e intenciono esto que hemos compartido. bueno, y Eh, como siempre te he dicho, felicito y como siempre aplaudo mucho esa iniciativa que tú tienes, porque es una manera justamente de, como en algún momento te decía, incrementar frecuencia, porque te conectas con esa vibración bonita del movimiento del cuerpo, de sentir, de callarle un poco a la cabeza, porque ahí no pretendes nada, sino simplemente dejar que tu cuerpo integre la frecuencia. claro, y el lugar está concebido en un espacio natural. Bailamos bajo un árbol, no hay elementos, no te digo que está mal, artificiales como un centro comercial o la calle, sino logré sembrar el solar en un lugar que tiene que ver con lo que sintonicé. Y Ujú. bailo bajo el sol e invito a la gente a bailar bajo el sol. Entonces imagínate lo que es ser irradiado con este pulso, con esta puerta. Eh, ah, es como que como hubieras tomado homeopatía astronómica, porque el sol que está con ese pulso te va a dar Sí. directamente mientras oyes salsa. Entonces, eso es como parte de mi ritualística. Qué hermoso. Bellísimo. Lucky, hay componentes muy, muy principales en todo lo que tú haces, como por ejemplo es el son, como yo te digo, Lucky Son, que me encanta. Está el son, está la vibración, la música, el sol, y esto que acabábamos de conversar ahorita, que es este tema de todos estos movimientos que se dan, la astrología, las obsidianas. A mí me gustaría que de alguna manera, sé que a lo mejor es un poco difícil, hagas una inhalación, integres esto en una sola y qué mensaje darías siendo todos estos elementos que han conformado este personaje que ahora tú eres. La música, el sol, porque tu emprendimiento está muy relacionado con el sol, y ahora esto de las obsidianas y todo lo demás. ¿Qué nos dirías? Mm, todo lo que soy, todo lo que dejé de ser, todo lo que aprendí a ser, fue por mi padre y mi madre, en ese orden. Entonces, eh, esa intención es que los hogares del mundo eh, recuerden
cómo compartir, cómo transmitir, eh, cómo cuidar. Que los que somos padres volvemos a recordar lo difícil que fue cuidar, y los que no somos padres recuperemos la capacidad de cuidar, pero los dos hicimos lo que pudimos. Entonces, la invitación, si fuera a manera de ritual para todos, un ritual es ponerle intención a una acción. ¿Mm? Eh, el hogar significa cuidado, no alerta. No es un lugar, uno llega al hogar y se descalza, anda en tanga, se pone ropa cómoda, no sales a la oficina, te vistes en el hogar, que es tu último momento cómodo, dejaste tu camita, comiste lo que te gustó en el alimento y sales fuera de tu hogar. A tu hogar quieres volver. Entonces, esta intención para cada uno de manera ritual es a qué hogar interno mío quiero volver, o a qué lugar invito, cuál es mi hogar interno, y desde ese hogar interno, qué es lo que puedo compartir con el otro. ¿Cómo, Qué, qué hogar interno soy? ujú, qué hermoso. Y es eso, y más o menos con esto que tú acabas de decir ahora, yo lo interpreto con esta parte de vuélvete tú ese cambio que quieres ser en el mundo, ¿no? Brinda tú aquello que quieres ver en el afuera. O ámate tanto, o el que, hay algo que se me viene a mí ahorita que alguna vez algún momento leí, que decía, el que quiera ser amado, que ame. Y es eso, es volverte aquello que buscas afuera. Y Wow. me parece hermoso que cerremos con este tema. Bueno, mi querido Lucky, agradeciéndote infinitamente por tu presencia, por estos conocimientos, por la espontaneidad que siempre nos acompaña, porque yo creo que eso es uno de los principales factores de justamente este cambio maravilloso que estamos generando. Y bueno, gracias y bendiciones igual para tu proyecto. Gratitud a ustedes, lindo verte y larga vida alquimia, y gratitud por lo que haces, Cata, que este es también parte del servicio, este es tu forma de hogar, colaboras con algo más grande. El servicio dignifica, el servicio no es un acto de mendicidad ni de caridad. Pueden servir a aquellos que entendieron que han recibido algo y que es sagrado, por Mm. eso uno sirve en lo sagrado. Eh, exacto, no es un acto mecánico, uno puede dar porque tiene. Y no es que da más ni menos, doy porque tengo la capacidad de dar. Entiendo que los otros en su propia condición tienen atrofiada la capacidad de recibir o tienen atrofiada la capacidad de dar, pero en algún momento todos vamos a tener que hacer algo por todos. Así es, muchísimas gracias por tus palabras. Me sobrecogiste un poquito aquí el cuerpo emocional y acá se sintió en el corazón porque es así. El servicio es parte de la abundancia que sabemos que recibimos en su momento y no es sino una reciprocidad con cualquier ser que esté ahí, que como quiera llamarle, pero que sabemos que nos ha bendecido. En todo caso, gracias a la energía felina maravillosa que nos ha acompañado ahora, me ha El encantado. El el suco suco solar, hermoso, qué este es hermoso. un solar. Me ha encantado esa energía bellísima que ha sido así como, hey, aquí estamos y me encanta. En todo caso, muchas gracias. Como siempre, recordándoles a todos nuestros alquimistas que somos los y las alquimistas de nuestra vida, que nuestro gran báculo es la voluntad, nuestro caldero, el corazón, pero sobre todo contamos con ese gran elixir que es el amor. Entonces Ajá. vamos a construir esa capacidad de amarnos, ¿ok? Un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Será hasta el próximo encuentro. Bendiciones. Y nos estamos viendo, mi querido Lucky. Y si alguien Bendiciones. quiere un tema astrológico, ahí están los links en tu plataforma, me escribe, me contacta y con gusto puedo resolver cosas ya más personales, más particulares. Ahí están las redes, y si pueden seguir, mi proyecto se llama @salsa en el solar. Eh, Ahí están toda la información en las redes y nada, fue un gusto, Bueno, mucho. y a ti te encuentran, aparte del tema este del salsa en el solar, ¿en dónde te encuentran también, Lucky? Y bueno, como siempre, poniéndome como canal, si alguien justamente como Lucky decía, hace el tema de las cartas astrales, las revoluciones solares, todo eso que está conectado con la astrología, Lucky está presto para brindar ese servicio. Y también, entonces, obviamente, para no decir tu número telefónico, y, quienes gusten se contactan conmigo, yo le pongo en contacto con Lucky, pero de todas maneras, por favor, cuéntanos, aparte del tema de la salsa en el solar, ¿cómo te encuentran en el Facebook o en tus El- redes? Estoy como Lucky Lenin, así como está escrito, Ok. bien escrito y mal pronunciado, porque no creo en la suerte, es un azar esto de estar vivos, pero estoy como Lucky Lenin en Facebook. Y bueno, además de la astrología, que es mi ficción razonable, están las constelaciones familiares, que es lo que estudié y en lo que me capacité mucho tiempo, y el tema
del reino mineral y de los cristales que tienen que ver con la astrología y la obsidiana. Soy dula de fin de vida, también acompaño en ese pasaje al otro barrio y hago algunas cosas por ahí adicionales. Pero Y todo el tema sutil de la nueva medicina, que es lo que va a aflorar, que es complementaria con la alopática, es algo que a mí me apasiona y que es lo que comparto y es a lo que le he dedicado tiempo y recursos. Si alguien necesita algo, me escribe. En la plataforma de la Cata y de Alquimia están mis links, o estoy etiquetado ahí. Y si alguien necesita, me contacta por interno o pide el número y hablamos. perfectísimo. Bueno, muchísimas gracias. Feliz sábado, felices nuevos tiempos y como ¡Feliz decía, solsticio a todos! feliz solsticio a todos y a retomar ese gran hogar que realmente somos. Un abrazo gigante, gigante. Este canal es una invitación a pausar, a volver a la calma, a tomar un respiro consciente y retomar lo esencial en la vida. Te invito a elegir al azar el cuento que más te llame. Confía, tu alma sabrá llevarte hacia la medicina que necesitas.